Los gnósticos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Ver 6, 7, 8 y 10, capítulo 2 Corintios. Todas las religiones y escuelas de este siglo adoran y explotan la persona humana de Jesús, y rechazan la doctrina secreta del yo soy. Nadie quiere buscar internamente a su resplandeciente y luminoso yo soy. Esa fue la doctrina que él nos enseñó, pero las gentes rechazan estas enseñanzas porque el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque les son locura, y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Ver 14 capítulo 12, Corintios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Ver 6 capítulo 2, Corintios. Pasadas estas cosas, el Maestro Jesús montó en su camello y se alejó de las pirámides, luego estuvo en la tierra sagrada del Indostán, en el Tíbet oriental, y entró a las escuelas de misterios. El Maestro hizo grandes profecías en la India y en el Tíbet. En las nevadas cumbres tibetanas el Maestro entró en un gran templo de misterios donde hubo grandes reuniones de maestros. Jesús es un verdadero hierofante de los grandes misterios. Después de esta visita regresó a la Tierra Santa. Por aquel tiempo Herodes ya había muerto. Capítulo 44 en la Tierra Santa. El gran Buda Jesús de Nazaret regresó a su tierra para cumplir la misión más grandiosa de todos los siglos. Sin embargo, es muy cierto y de toda verdad que ningún profeta en su tierra tiene honra. Hasta el nacimiento carnal de Jesús encierra una tragedia moral muy dolorosa. El Sefer Toldos Jesús dice que un hombre llamado José Panter forzó y violó a una virgen llamada María y que así fue engendrado el cuerpo de Jesús. Cuando esto sucedió, María amaba a un joven llamado Jochanam, el cual lleno de profundo dolor se fue a morar a Babilonia. La tragedia dolorosa de Jesús comienza desde su misma concepción. Los ángeles que asistieron a esta concepción sufrieron terriblemente. ¿Quién puede redimirnos del pecado sino el que conoció el pecado? Se levantó de las tinieblas a la luz. Él pasó por todos los dolores humanos y por lo mismo, Él es el único que puede redimirnos de los dolores humanos. El pueblo de Israel fue escogido para rodear al Maestro y redimir al mundo. Así se comprende por qué ese pueblo tuvo tantos profetas y tantos santos. Sobre los muros invictos de Sión resplandeció la gloria de Salomón hijo de David rey de Sión. Sobre los muros de Jerusalén resplandeció la faz de Jehová. Sobre las calzadas de Jerusalén brillaron llenos de luz Isaías, Samuel, Jeremías, Ezequiel y muchos otros. Ese fue el pueblo escogido para acompañar al Señor. Desgraciadamente en la hora suprema de la prueba final libertó a Barrabás y crucificó al Cristo, su Mesías prometido. Cuando el pueblo tuvo que escoger entre el Cristo y Jahve, crucificó al Cristo y adoró a Jahve, que es el jefe de la logia negra. Jahve es un ángel caído, el genio del mal, un demonio terriblemente perverso. Así fue como el pueblo de Judá crucificó a su Cristo prometido, así fracasó el pueblo de Israel. Así fue como se hundió en el abismo el pueblo que había sido escogido para difundir la sabiduría crística por toda la faz de la tierra. Ahora ese pueblo sigue a Jahve y está totalmente fracasado. Ese es el pueblo que traicionó a su maestro y lo crucificó. Si no hubiera sido crucificado el Señor, otra hubiera sido la suerte del mundo occidental. Ahora tendríamos sublimes rabis iluminados por todas partes predicando el esoterismo crístico. El esoterismo crístico, la cábala secreta judía y la santa alquimia unidos, hubieran iluminado y transformado al mundo totalmente. Los misterios de Leví hubieran resplandecido con la luz del Cristo. La gnosis hubiera brillado esplendorosamente en todas partes. El mundo no hubiera caído entonces en el cristianismo muerto del catolicismo romano. Nos hubiéramos salvado de las horribles tinieblas de la Edad Negra. Desgraciadamente fracasó el pueblo escogido y toda la humanidad se hundió en el abismo. Tembló la tierra terriblemente y se rasgó el velo del Sanctum Sanctorum en dos pedazos. Entonces el arca de la alianza quedó visible para todos como única esperanza de salvación. Ese arca representa los órganos sexuales dentro de los cuales está el gran arcano. La magia sexual, la clave suprema de la redención. Capítulo 45 El bautismo de Jesús. El Buda Jesús estaba lleno de majestad, lo único que le faltaba era la coronación. Jesús se encaminó al Jordán, allí moraba Juan, tenía su templo y en él oficiaba. Juan es un gran maestro de la logia blanca.
En la puerta del templo, Juan puso una inscripción que decía: se prohíben las danzas profanas. Juan era un hombre de mediana estatura, venerable anciano de barba blanca. Cuando oficiaba se revestía dentro del templo con su regia túnica sacerdotal. Fuera del templo vestía sencillamente envolviendo su cuerpo en una piel de camello, y así semidesnudo. Este venerable anciano estaba lleno de majestad y todos lo respetaban. Su cuerpo lleno de músculos fuertes y amplia frente reflejaba la majestad de su resplandeciente ser. Juan tenía que vivir hasta la llegada del Mesías. Juan tenía que ser el gran iniciador del Bu de Jesús, así estaba escrito en los libros del destino. Jesús entró al templo y Juan le ordenó quitarse las vestiduras. Juan estaba revestido con su túnica sacerdotal. Jesús desnudo solo cubrió sus órganos sexuales con un paño blanco, luego salió del vestíbulo y entró en el santuario. Juan ungió con aceite puro al Señor y echó agua sobre su cabeza. En esos instantes 3 estrellas resplandecieron internamente en el cielo del Espíritu. La tercera estrella era roja como fuego vivo. Entonces descendió del cielo el Espíritu de sabiduría. Ese fue el instante supremo. El Espíritu de sabiduría entró en Jesús por la glándula pineal. El Padre no entró en esos instantes dentro del cuerpo de Jesús, solamente asistió en su regio carro de fuego, visible solo para los ojos del Espíritu. Así fue la coronación del Bu de Jesús. El Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús fue fiel y así recibió la corona de la vida, que es el hálito eterno para sí mismo ignoto, un hábito del absoluto en nosotros, aquel rayo puro de cada hombre de donde emanó el íntimo mismo, el hilo átmico de los indostaníes, nuestro yo soy. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquel que lo tiene encarnado. Él lo encarnó en el bautismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la conocieron. Los orientales llaman al Cristo cósmico el Christous, los egipcios lo llamaban Osiris, los hindús Vishnu, los tibetanos Tuanyin la voz melodiosa, el ejército de la voz, el gran aliento, el sol central, el logos solar, el verbo de Dios. Después del bautismo gnóstico resplandeció el Cristo en Jesús lleno de gloria, con luz blanca inmaculada, divina, radiante como el sol. Así fue como Jesús encarnó a su resplandeciente y luminoso yo soy. Desde ese instante el Bu de Jesús se llamó Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En él no existen diferencias jerárquicas, en él todos somos uno. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Todo aquel que encarne a su Cristo interno será también él. En el pasado varios lo encarnaron, en el futuro muchos lo encarnarán. Nadie puede recibir la corona de la vida sin haber levantado sus 7 serpientes sobre la vara. Todo aquel que dice: yo recibí la corona de la vida, miente. El que la recibe no lo dice, solo se conoce por sus obras. La corona de la vida es un secreto terrible. Tenemos que convertirnos en moradas del Señor, y como Moisés levantó las serpientes sobre la vara en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenemos que encarnar a Cristo en nosotros para subir al Padre. Cristo no es un individuo, es el ejército de la voz. El Verbo de Dios. Nadie llega al Padre sino por el Hijo, en el Cristo todos somos uno. En el Señor no existen diferencias entre hombre y hombre, porque en él todos somos uno. En él no existe la individualidad, el que lo encarne es entonces él. Él. La variedad es unidad. Tenemos que acabar con la personalidad y con el yo para que nazca el ser en nosotros. Tenemos que acabar con la individualidad. Si un místico en éxtasis abandona todos sus 7 cuerpos para investigar la vida del Cristo, entonces se verá a sí mismo representado en el drama de la pasión del Señor, haciendo milagros y maravillas. Se verá muerto y resucitado al tercer día. Ocupará ese místico el puesto de Cristo y en esos instantes será él. Él. Porque en el mundo del Cristo no existen individuos,
en el Cristo solo existe un solo ser, que se expresa como muchos. Al terminar con el yo y con la individualidad, solo quedan los valores de la conciencia, que son los atributos del eterno espacio abstracto absoluto. Solo Él puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. Yo soy la resurrección. El ser recibe al ser de su ser, el yo soy, aquel hálito del gran aliento en cada uno de nosotros, nuestro rayo particular. Él. El yo soy es el Cristo interno de todo hombre, nuestro divino Augoides, el Logos. El que recibe la corona de la vida tiene derecho a decir: yo soy Él, yo soy Él, yo soy Él. A los teósofos les decimos que Él no es la mónada, pero que de Él sale la mónada. Él es nuestro rayo particular, ese rayo es una tríada perfecta, solo Él nos liberta de la ley del karma. Él es el rayo logoico de cada hombre. El fin de la ley es Cristo. La ley del karma es tan solo la madrastra, el curandero que nos sana, eso es todo. En Cristo somos libres, Cristo es el Logos, el Verbo, Él nos hace reyes y sacerdotes libres y poderosos. El que recibe la corona de la vida se liberta de la ley del karma. Él es el ejército de la voz, nuestro resplandeciente dragón de sabiduría. Él es la corona de la vida, la fe, el Verbo, la corona de la justicia, el Cristo. En la ley somos esclavos, en el Cristo todos somos libres porque el fin de la ley del karma es el Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los atributos del eterno yo soy es el ejército de la voz. Abandonad todas vuestras idolatrías, religiones, escuelas, sectas, órdenes y logias, buscad vuestro resplandeciente y luminoso yo soy que mora en lo hondo de vuestro ser. Él es vuestro único Salvador. Cristo es el ejército de la voz, que es el ser único, el ser de todos los seres, la suma total de todos los atributos del eterno espacio abstracto absoluto, el Cristo cósmico total, impersonal, universal, infinito. Cristo es una unidad múltiple. La luz vino a las tinieblas pero las tinieblas no lo conocieron. Cristo es el Logos solar. El ejército de la voz es una unidad múltiple, eterna, incondicionada y perfecta. Él es el Logos creador, Él es el Verbo del primer instante, Él es el gran aliento emanado de entre las entrañas del eterno espacio abstracto absoluto, es el ejército de la palabra. El eterno espacio abstracto absoluto es el ser de todos los seres, el absoluto, el innombrable, el ilimitado espacio. Todo el que encarne a su Cristo se cristifica e ingresa a las filas del ejército de la voz. En Egipto el Cristo lo llamaban Osiris y el que lo encarnaba era un osirificado, entre los aztecas el yo soy es Quetzalcóatl. Capítulo 46 Los tres aspectos de la corona. La corona de la vida tiene tres aspectos: primero el anciano de los días, el Padre; segundo, el Hijo muy amado del Padre; y tercero el Espíritu Santo, muy sabio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tríada perfecta dentro de la unidad de la vida. Esta tríada, más la unidad de la vida, es el Santo Cuatro, los cuatro carpinteros eternos, los cuatro cuernos del altar, los cuatro vientos de la mar, el santo y misterioso tetragrammaton cuya palabra mántrica es Yod-He-Vav, el nombre terrible del Eterno. Cada hombre tiene su propia corona original, que es el rayo propio que nos conecta al absoluto. El íntimo es el Hijo muy amado de la corona de la vida. De nuestra original corona emanó todo el septenario teosófico, ella es el yo soy que los teósofos no conocen. Capítulo 47 El anciano de los días. El anciano de los días es original en cada hombre, y es el Padre. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. El anciano de los días es lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias, la bondad de las bondades, la raíz de nuestro ser, el gran viento. La cabellera del anciano de los días tiene 13 bucles, la barba 13 mechones. Solo venciendo a la muerte podemos encarnar al anciano de los días. Las pruebas funerales del arcano 13 son más espantosas y terribles que el abismo. El arcano 13 es del anciano de los días. Necesitamos una muerte suprema para tener derecho a encarnar al anciano de los días. Solo aquel que lo encarna tiene derecho a vestir internamente la cabellera y la barba del venerable anciano.
Solo en presencia de los ángeles de la muerte después de salir